Muy buenos días, bienvenidos a todos. Nos encontramos en la sala Miguel Ángel Volonté del Museo de Saladillo para rendir homenaje al señor José Antonio Rossi, fundador de La Voz de Saladillo. El bloque de concejales de Frente de Todos elevó al Honorable Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza referente a celebrar el 12 de febrero de 2022 el 60º del periodismo saladillense por cumplirse los 150 años de la fundación del periódico La Voz de Saladillo. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salomón, acompañado por su equipo de trabajo, concejales, medios de comunicación, público en general. Seguidamente vamos a dar lectura al comunicado número 19 de 2021. Tenemos un segundito que me va a poner un poquito más cómoda. El comunicado número 19 de 2021 del Honorable Consejo Deliberante, visto el expediente número 264 del año 2021, iniciado por el bloque de concejales del Frente de Todos, quien eleva proyecto de ordenanza referente a celebrar el 12 de febrero de 2022 el 60º del periodismo saladillense, que el 12 de febrero de 2022 se cumplen 150 años de la fundación del periódico La Voz de Saladillo. Visto el expediente número 264 de 2021, iniciado por el bloque de concejales del Frente de Todos, quien eleva proyecto de ordenanza referente a celebrar el 12 de febrero de 2022 el 60º del periodismo saladillense, que el 12 de febrero de 2022 se cumplen 150 años de la fundación del periódico La Voz de Saladillo por José Antonio Rossi, que José Antonio Rossi nació en Nápoles, Italia, el 13 de junio de 1847 y arribó a la Argentina en 1867, con tan solo 20 años, radicándose en Saladillo, fundado 5 años antes, donde desarrolló una intensa actividad cultural, que en su fecundo paso por este pueblo se destaca su desempeño como preceptor y posteriormente director de la Escuela de Varones, maestro de música en dicha escuela, y la de niñas. Fue autor de textos escolares de gramática, lógica, geometría y canto elemental. Fue propietario de la Agencia General de Comisiones de J.A. Rossi y compañía. Instaló la primera casa de fotografía en nuestro pueblo. El 20 de septiembre de 1872, junto a otros inmigrantes italianos, formaron la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción, de la que fue su primer presidente. En 1870 realiza una actualización y complemento del primer censo nacional de 1869, la que volcó en el libro Cuadros estadísticos de la población, riqueza, industria y comercio del Partido de la Asunción de Saladillo, fuente primera de la historia local, que el 12 de febrero de 1872 funda La Voz de Saladillo, primer periódico local y cuarto de la campaña bonaerense, de la cual defendía sus intereses. Luego de El Amigo del Pueblo de San Nicolás de 1863, La Opinión Pública de San Nicolás en 1867 y El Monitor de Campaña de Exaltación de la Cruz en 1871, que fueron sus principales colaboradores Máximo Ledesma, Aureliano Roy, Emiliano Reynoso y Benigno del Carril, entre otros, contando además con corresponsales en cada uno de los cuarteles del partido y en los principales pueblos de la provincia, que fue impreso primero en la imprenta La República de la ciudad de Buenos Aires y luego en Saladillo con una imprenta plana Marinoni que perteneciera con anterioridad al periódico El Monitor de la Campaña de Exaltación de la Cruz. Dicha imprenta se conserva en la actualidad en el Museo del Periodismo de Capilla del Señor, que La Voz de Saladillo fue vendido por Rossi a su amigo Máximo Ledesma en 1885, quien continuó imprimiendo hasta mayo de 1888, en que deja de aparecer. Que en la misma imprenta también se imprimieron en Saladillo los periódicos El Eco de Saladillo y La Defensa, que desde aquella hora inicial surgieron en Saladillo más de 600 periódicos, entre los cuales merecen destacarse por su mayor trascendencia en el tiempo El Argentino, El Pueblo, La Semana, Confraternidad, El Tribuno, La Voz del Carril, Las Noticias, El Orden, La Voz del Comercio, Los Principios, Democracia, Aquí Saladillo y La Mañana. Este último, con imprenta el 25 de mayo y de alcance regional, es el único que se continúa imprimiendo en papel, que estos periódicos han contado con destacados periodistas, entre los que sobresalen los nombres de José Antonio Rossi, Máximo Ledesma, Víctor Simón,
Julio Volonté, Enrique Tomás y Coutinho, Juan J. Suquía, Manuel Ibáñez Frochan, Miguel Ángel Volonté, Juan Carlos de Guillatorre, Olegario Teso, Sebastián Tersol, Orlando Sanguinetti, Saturnino Gastaca, Marcos Derman, Lorenzo Aparicio, Ildefonso Derman, Miguel Talviaferro, Isidoro Medina, Delio Francisco Fosco, Juan Ramón Reynoso, Oscar Fuello Álvarez, Omar Pallero, Miguel Pilato, Julio Volonté y muchos más, que durante el centenario de Saladillo, en 1963, se realizó en el cementerio un homenaje al periodismo saladillense, en el que Juan Carlos de Guillatorre pronunció un discurso en el que evoca su historia, el que se encuentra reproducido en el libro Anales del Centenario de Saladillo. En 1923, con Walterio Cordo, se inicia la radiofonía local, de la que han surgido numerosas emisoras e incontables periodistas hasta nuestros días. En 1985 inicia sus transmisiones el Canal 5 de televisión, el que surge Aldo Rachid como figura emblemática del periodismo contemporáneo. Nuevas señales televisivas y nuevos periodistas se han sumado posteriormente, que en el año 2003 surge La Síntesis, el primer periódico digital del periodista Alberto García, incorporándose de este modo el periodismo saladillense a las nuevas tecnologías. En la actualidad son varios los periódicos digitales de nuestra ciudad, que en el año 2020 se inició en el Instituto Superior de Formación Técnica número 135, ingeniero Mario del Aldo Michelini, la Tecnicatura Superior en Periodismo, que en el Museo de Saladillo se cuenta con una hemeroteca que conserva la mayoría de los periódicos saladillenses que fueron coleccionados y donados por la familia Volonté, que el Museo de Saladillo cuenta con una sala de medios que lleva el nombre de Miguel Ángel Volonté, en la que se conserva la imprenta Marinoni, con la que se imprimía el periódico El Argentino y otros elementos de la historia periodística local. Que el periodismo cumple un rol esencial en la vida cultural y social de las comunidades, y considerando que en la 16ª sesión ordinaria llevada a cabo el 16 de noviembre de 2021, este honorable cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Educación y Cultura, que aconseja sancionar una comunicación. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo celebrar el 12 de febrero de 2022 el sesquicentenario del periodismo saladillense. Artículo segundo. Realizar en fecha próxima, el 12 de febrero de 2022, una sesión especial en el recinto del Honorable Consejo Deliberante en homenaje a los periodistas de Saladillo. Artículo tercero. Solicitar colocar en la sala de medios Miguel Ángel Volonté del Museo de Saladillo una placa en homenaje a José Antonio Rossi, fundador de La Voz de Saladillo, primer periódico local. Artículo cuarto. Proponer la realización durante el año 2002 de un ciclo de charlas de periodistas de renombre nacional a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, procurar en la selección de los disertantes una pluralidad de pensamiento con sentido democrático. Artículo quinto. Invitar a participar de las actividades establecidas en los artículos precedentes a los estudiantes y las estudiantes de la Tecnicatura Superior en Periodismo que se dicta en el Instituto Superior de Formación Técnica número 135, ingeniero Mario del Aldo Michelini. Artículo sexto. Comunicar al Departamento Ejecutivo, dar al registro oficial, cumplir, publicar y archivar. Dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. Comunicación número 19 del año 2021. Seguidamente vamos a realizar un descubrimiento de placa. Para ello vamos a convocar al señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salomón. También vamos a convocar a los concejales que nos están acompañando, a los representantes del periodismo local que también hoy nos acompañan. Y esta placa dice así: sesquicentenario del periodismo saladillense. La Municipalidad de Saladillo rinde homenaje al señor José Antonio Rossi, fundador de La Voz de Saladillo. Comunicación número 19 del 2021 del Honorable Consejo Deliberante, doctor Alejandro Armendáriz, presidente del Honorable Consejo Deliberante, ingeniero José Luis Salomón, intendente municipal.
continuación nos deja su palabra el concejal del bloque de Frente de Todos, Marcelo Pereira. Bueno, buen día. La verdad que celebro poder estar realizando este acto en este espacio que miraba y recordaba José Luis, que lo inauguraste vos siendo intendente interino, y en homenaje a Miguel Ángel Volonté, quien fue un destacado periodista, director del periódico El Argentino durante varias décadas. Sentí que esta es una fecha trascendente para el periodismo local y para Saladillo todo, y que la verdad que no podía pasar desapercibida. Y sentí que había como tres ejes en los cuales centrar esta celebración. En primer lugar, en la figura misma de José Antonio Rossi, el fundador del primer periódico de Saladillo, pero también en toda la legión de periodistas que lo sucedió, la cantidad de periódicos que se suscitaron a partir de aquel primero, La Voz del Saladillo, que no sé si hubo un error de tipeo o no, digamos, pero no fueron 600 sino 60 los periódicos que se publicaron en Saladillo. De todos modos les diría que para un pueblo del interior, para un pueblo de campaña, como se dice habitualmente, no es un número menor el haber tenido 60 publicaciones a lo largo de nuestra historia. Hubo un momento de la historia de Saladillo en que circularon 9 periódicos de forma simultánea, algo que realmente implicaba un esfuerzo muy grande para un pueblo con la tecnología que se contaba entonces, ¿no? En la lectura del comunicado se hace una breve reseña de lo que fue la vida de Rossi. Habrán tomado dimensión de lo que fue. A mí lo que más me sorprende es su juventud. Llegó a Saladillo cuando tenía apenas 20 años, en el año 1867, y apenas 3 o 4 años después ya estaba generando este periódico y las obras que se mencionaron que él realizó. No era frecuente, no era al revés, no era poco frecuente que ocurriera esto, que hombres muy jóvenes se destacaran en sus vidas en aquella época. Se vivía en otro ritmo, generalmente se siente que se vivía en un ritmo más lento, más tranquilo. La vida no implicaba los ritmos que tenemos hoy en día, pero sin embargo, como el promedio de vida era más corto, en muy poco tiempo tenían que llegar a la plenitud. El caso de Rossi es un ejemplo, pero también podemos citar, por ejemplo, que tanto Taborda como el doctor Posadas murieron con apenas 33 años, habiendo realizado la obra que realizaron, ¿no? Señalar que Rossi fue aquel censista que recorrió el partido de Saladillo en su totalidad, en una época donde los caminos eran de tierra y apenas se estaban abriendo. Suponemos que lo habrá recorrido a caballo, en carro, y donde había que cruzar los arroyos y los ríos sin puentes. El partido de Saladillo, que en aquel entonces tenía gran parte de lo que es el partido de Roque Pérez y el partido de General Alvear, y sin embargo él lo recorrió todo haciendo un relevamiento muy exhaustivo de toda la población de la planta urbana del pueblo y a su vez de las estancias y de la producción agropecuaria de nuestro partido que estaban haciendo a la historia. Realmente un trabajo de un alcance extraordinario, que hoy es una fuente ineludible de consulta para quienes estudian no solo el pasado de Saladillo, sino también el pasado de la historia provincial. En cuanto al periodismo, decir que Rossi crea este periódico que, como se dijo, fue el cuarto de la campaña bonaerense. No es un dato menor este. En aquel entonces había periódicos como El Nacional, de Mitre, El Tribuno,
periódicos, el periódico de los Paz, periódicos que se ocupaban de la gran política, de la política nacional, de la política de la ciudad de Buenos Aires, y poca atención se les prestaba a los pueblos del interior. Habían surgido algunos periódicos en el norte de la provincia, que era la zona de la provincia que tenía más larga historia, que venía de la época colonial, como fueron los periódicos que surgieron en San Nicolás y este Monitor de la campaña en Exaltación de la Cruz. Y el cuarto de los periódicos de la campaña va a ser precisamente el de Rossi, que tiene la particularidad, además de ser un periódico de la zona de frontera. Acá todavía se estaba peleando palmo a palmo la tierra con los pueblos originarios. Rossi, que tenía políticamente una orientación alcinista, una línea política que respondía a los cánones de la política liberal de entonces, pero con esto, con una mirada más popular, más fijada en el interior provincial y no tan centrada en la gran ciudad. Genera este periódico y lo va a hacer, primero se va a imprimir en una imprenta de la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente después en sociedad con su amigo Máximo Ledesma, compran una imprenta Marinoni que había pertenecido a aquel periódico, el Monitor de la campaña de Exaltación de la Cruz, que era una imprenta muy similar a esta, o sea, la misma marca, un poco más chica en sus dimensiones, que actualmente se conserva en el Museo del Periodismo de la provincia de Buenos Aires, en Capilla del Señor. Bueno, eso, o sea, él crea su periódico en sociedad con Máximo Ledesma. Allí, si te acordás, Guille, lo tenemos, una foto de Máximo Ledesma. Decir que Rossi fue además el que impuso la primera casa de fotografías en Saladillo, pero lamentablemente no conservamos ninguna fotografía de él. Sabemos que después de todo su paso por Saladillo, donde además hay que señalar que fue el fundador de la Sociedad Italiana, que años después, con Taborda como presidente, va a dar lugar a la construcción de lo que hoy es el Teatro Marconi y la sede de la Sociedad Italiana. Y sabemos que después de su paso por Saladillo regresó a Italia, y por algún apunte que encontré por allí de Alberto Benítez, sabemos que murió también en su ciudad natal, en Nápoles. Recién charlaba con alguno de ustedes y pensaba qué lindo sería que algún día algún saladillense pueda, visitando Nápoles, poder ubicar la sepultura de Rossi y llevar una réplica de esta placa, que bien merecida lo tiene. Como todos saben, también hay una calle que lleva su nombre en Saladillo. A partir de allí surgieron innumerables periódicos con distintas orientaciones políticas, culturales, algunos dedicados a lo deportivo. Aquí hay una colección de las portadas quizás de los principales de esos periódicos. Recién le contaba a alguien que no solo están seleccionadas las principales portadas, sino que también hay acontecimientos emblemáticos de la historia de Saladillo en estas portadas, como puede ser el pueblo, que Enrique Tomás Di Coutinho era su director, un periodista de una pluma muy cargada, una pluma combativa, diría, en defensa de sus ideas. Esta es una portada del periódico de 1904 y es precisamente quizás una de las fotos más antiguas que se tenga de la estación y la zona de la plazoleta de Saladillo. Esta edición del periódico El Argentino es del centenario de la Revolución de Mayo, una edición que yo creo que todos los saladillenses en algún momento tendrían que tener la posibilidad de hojearla. No creo que se haya hecho una edición similar de alrededor de 50 páginas, en impresión en hojas satinadas, con todas fotografías de Saladillo de entonces y además citas de referencia de los lugares que muestra y los personajes que muestra. Aquella otra edición del periódico El Argentino es precisamente de cuando se fundó, se inauguró el ferrocarril provincial. Lo que ven allí es la foto de la estación de Saladillo Norte, y allí arriba hay una foto del ministro Sojo y el gobernador Arias, y abajo la señora de Sojo. Y bueno, tenemos el periódico La Voz de Del Carril,
de Marcos y de Ildefonso Derman. De Ildefonso Derman cuenta, recién una chiquita me preguntó, me pidió que le explicara cómo funcionaba la máquina. Básicamente se pone letra por letra los tipos y se los pone en sentido espejo para que salgan impresos bien del derecho, digamos, ¿no? Entonces es un trabajo muy difícil el del tipógrafo ir armando cada hoja del periódico. Derman escribía sus notas de ese modo. Directamente no hacía un borrador a lápiz ni en lapicera, sino que lo escribía directamente poniendo tipo por tipo en sentido inverso. Ellos generaron su primer periódico en Del Carril, que es el primer periódico de una localidad del interior del Saladillo. Después había otro también que se llamaba La Verdad. Y después ellos van a tener el periódico Los Principios, dirigido por Ildefonso Derman. El periódico Las Noticias perteneció a don Orlando Sanguinetti, otro gran periodista y también historiador, quizás el mejor en su calidad, en la calidad de sus escritos de Saladillo. El periódico Confraternidad era representativo de la colectividad española. Aquel es una portada del día que se inauguró la iglesia, el templo parroquial, el nuevo, digamos, en el año 1927. Luego La Semana fue fundada por Manuel Ibáñez Frochan precisamente en 1912, en el momento que se inauguraba el ferrocarril provincial, y hasta 1925 lo va a dirigir Frochan y luego lo va a suceder otro destacadísimo periodista de Saladillo, quizás de las mejores plumas que ha tenido Saladillo, como fue Juan Carlos de Yatorre. Esa portada es cuando el periódico cumplía 25 años, es una nota de Juan Carlos de Yatorre en homenaje a Manuel Ibáñez Frochan. Y es un periódico que en lo político van a ser radical. Ibáñez Frochan fue secretario de gobierno de 4 o 5 intendentes radicales en las primeras décadas del siglo XX y luego en la sucesión de Yatorre va a ser un ferviente combativo en defensa del radicalismo durante la década infame y producido después la revolución del 17 de octubre de 1945 y asumido el gobierno del general Perón, poco a poco de Yatorre va a ir coincidiendo con la política desarrollada por el general Perón y el periódico va a tomar una alineación afín al justicialismo. Hubo otro periódico de filiación peronista que se llamó Democracia, que era dirigido también por otro intelectual importante que ha tenido el partido de Saladillo, como fue Miguel Tagliaferro, que también fue uno de los primeros concejales del peronismo en Saladillo. Y por último, por terminar esta breve reseña de lo que ha sido el periodismo impreso de Saladillo, La Voz del Comercio, que era un órgano de la Cámara de Comercio de Saladillo y era dirigido por don Lorenzo Aparicio, que fue también cofundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y esa es una edición especial del día en que se inauguró el cuartel de bomberos voluntarios. Esto para dar un breve pantallazo de la rica historia que tenemos en el periodismo local. Señalar también que hacia la década del 20 va a surgir la radiofonía y el pionero de la radiofonía local va a ser don Walterio Cordo, que allí tenemos un cuadrito con su fotografía, ¿no? Siempre que fallece alguna personalidad destacada, como ha ocurrido recientemente con Pirincho, se suscita en el pueblo el debate de si los homenajes correspondían hacerlos en vida o con posterioridad. Siempre sucede eso, ¿no? Yo soy de los que creen que se deben combinar ambas cosas. Hay un tiempo vital donde uno debe hacer reconocimientos, otorgar premios, distinciones, hacer agasajos, y vendrá después la posteridad que rendirá homenajes póstumos que se pueden traducir en el nombre de una calle, en colocarle el nombre a un edificio, en levantarle un monumento, etc., ¿no? Creo que va a ser la posteridad la que va a juzgar en su justo valor
la actividad del periodismo contemporáneo. Pero me parecía sumamente oportuno expresarles en esta fecha tan especial nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen diariamente para con nuestra comunidad, en todos los órdenes y en todas las actividades que nuestra comunidad se expresa. Ustedes están allí presentes y por eso creí que merecían que les expresáramos hoy nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la tarea que realizan. Me voy a permitir, no obstante, destacar 3 nombres del periodismo contemporáneo porque creo que han marcado rumbo en el modo de hacer periodismo o en los caminos para hacer periodismo en Saladillo. En primer lugar, uno que, si bien no fue contemporáneo nuestro, también ha fallecido y ya de hecho se le ha reconocido de manera póstuma con un reciente proyecto que presentamos desde nuestro bloque, dándole su nombre a una calle. Me refiero a Ignacio Goñi, que creo que marcó un nuevo camino de hacer radiofonía en Saladillo. Hoy lo siguen un sinnúmero de emisoras que a diario todos podemos compartir y escuchar. En segundo lugar, creo que Aldo Rachid también ha marcado un rumbo en el modo de hacer periodismo a través de la televisión. Y también Oscar y un montón de periodistas lo siguen en ese camino diariamente, digamos, ¿no? Y finalmente señalar también a Alberto García, porque creo que también marcó un rumbo creando el primer periódico digital de Saladillo, que hoy también contamos con varios. Así que bueno, en definitiva, creo que tenemos mucho para celebrar en una fecha como esta, mucha historia para celebrar y también mucho presente y una apuesta también creo al futuro, donde el curso que se da en el Instituto Técnico de la carrera de la Tecnicatura del Periodismo me parece que es auspicioso en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias y feliz día para todos ustedes. Nos deja su pensamiento la concejal del bloque Juntos, Victoria Iranier. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a decir algunas palabras. Bueno, después de esta clase de historia que tuvimos recién con Marcelo, que bien explicaba todo el proceso, digamos, desde la primera emisión de La Voz de Saladillo, creo que es muy valorable el trabajo que hacen hoy en Saladillo nuestros periodistas, todos los representantes del periodismo local, y tomando toda esa historia, todo lo que ha pasado durante estos 150 años, que prácticamente la creación de José Antonio Rossi ha acompañado, ha forjado la historia del pueblo de Saladillo en todos estos años, y hoy podemos disfrutar y también tenemos que valorar la cantidad de medios que hay en nuestro pueblo, que se diferencia del resto de los pueblos de alrededor. Siempre remarcamos esto en el homenaje a Ignacio Goñi el año pasado. Hablábamos, ¿no? Mencionábamos de la variedad de medios locales, de la buena convivencia entre los medios y de lo que aportan a la cotidianidad de los saladillenses. Es un trabajo encomiable que muchas veces es muy difícil porque no siempre están todos los recursos a disposición y como todo hacen un gran esfuerzo para llegar a la inmediatez de la noticia. Entendemos que el cambio abismal que hubo desde la historia del periodismo en Saladillo hasta hoy, cuando antes por ahí se tardaba mucho en elaborar una nota, bueno, vemos cómo se hacía todo de forma mecánica y se podía pensar, reflexionar, muchas veces, digamos, tomarse mucho más tiempo para poder elaborar todo lo que tenía que ver con las noticias y los acontecimientos que sucedían en el pueblo,
y sin embargo hoy tiene que estar corriendo, ¿no?, atrás de la noticia. Muchas veces llega antes una foto, una imagen o alguna información que toma un vecino en el pueblo que la propia noticia, ¿no? Entonces entendemos que es muy difícil, se hace más difícil el trabajo de esa manera. Algo que siempre, digamos, pero por una cuestión ya de posición por ahí como mujer, lo que siempre me llama la atención es esto de que no aparecen, sino hasta muy recientemente en la historia, en la mayoría de las actividades. Creo que, excepto por ahí en la docencia, que es donde más nos representaron mujeres a lo largo de la historia, no aparecen nombres de mujeres. Seguramente habían muchas mujeres ahí acompañando y realizando trabajos que no se destacaban, ¿no?, por alguna razón. Y creo que, nada, viéndola a las chicas hoy acá, María Ángel y Yamila, cómo hacen un trabajo a la par de los hombres, por supuesto, y de la importancia que tiene darles el espacio, pero no porque se lo tengan que ganar de forma diferenciada, sino porque realmente necesitamos que haya una perspectiva de género también en la noticia en Saladillo, también en el periodismo en Saladillo. Esa mirada importante que es diferente muchas veces por una cuestión de pensamiento nada más, no porque sea mejor ni peor, ¿no? Entonces, ojalá que cuando se cumpla el bicentenario de esta emisión de La Voz del Saladillo, ¿no?, haya fotos de mujeres periodistas y representantes del periodismo del Saladillo. Quería cerrar con una frase que me pareció linda, que bueno, es muy escuchada, es de García Márquez, que dice: el periodista tiene el privilegio de poder cambiar la realidad o algo de la realidad todos los días. Yo esa frase la traslado a muchas otras actividades, porque es cierto que cada uno desde su oficio, su profesión, puede cambiar y aportar un granito de arena para cambiar algo de la realidad todos los días. Pero en este caso quiero agradecer eso que ustedes hacen todos los días, todos los periodistas del pueblo, que cambian algo, ¿no?, y con buena intención y como con respeto se puede ayudar a mejorar y a contribuir a que vivamos en una sociedad mejor, que sea nuestra sociedad, nuestro pequeño entorno y contexto, y cuánto colaboran a que eso se logre, que me parece que es realmente lo más importante, ¿no? Una actividad que, como dije antes, es encomiable, que requiere muchísimo esfuerzo, que también tiene y atraviesa crisis como la que atraviesan otras actividades, pero en cuestiones digamos, de acceso a la información. Por ahí es mucho más fácil, como decía recién, llegar a través de un celular o a través de una página, y realmente es muy valorable la competencia sana que existe de ustedes para poder lograrlo y llegar a todos los habitantes de Saladillo. Muchísimas gracias, y bueno, seguiremos reconociendo cuando sea necesario la actividad de ustedes, de todos los periodistas de Saladillo. Gracias. Nos deja su mensaje, señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salomón. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto que quiero comenzar diciendo que valoren mucho el tema de poner en valor justamente esta fecha. Esto surge muchas veces de personas como Marcelo, que tienen asimilado como propia, ¿no es cierto?, la historia de nuestro pueblo, tienen la pasión por eso, como pasaba en su momento con Alberto Benítez, y cada hecho que va transcurriendo en nuestra vida, en nuestra historia, para ello nos pasa desapercibido, y compartirlo con la comunidad es darle valor, darle entidad. Me parece que si tuviéramos en esta sala, sin todos estos ejemplares, no sería lo mismo. Sería la sala de periodistas y no tendríamos muy claro por qué estamos acá en esta sala y por qué en algún momento se decidió que esta sala fuera la sala de periodismo Saladillo. Me parece que eso también tiene un significado. Cada uno de estos ejemplares que recién bien explicaba y detallaba Marcelo, tiene un significado muy profundo. Toda una historia muy rica, que seguramente fue revolucionaria, como lo explicaba él. O sea,
para nosotros hoy el periodismo, la información es revolucionario. Cada día nos desespera saber qué informaron, qué dijeron, qué rescataron, qué información. No podemos vivir sin eso, si no viviríamos en una isla aislado totalmente, estaríamos solamente pendientes de nuestra vida particular. Vivir en una comunidad significa justamente eso, saber cuáles son las cosas que de alguna manera transforman la sociedad, o cómo es el proceso de transformación, y rescatar esa parte de la historia es un patrimonio increíble. Recién hablaba con Romina de la trascendencia de la preservación de este espacio, ¿no? Y hacíamos inclusive una conversación con Guille de cuando ella tuvo su programa Decime quién sos, con un montón de videos que se están digitalizando, ese proceso de digitalización, transformarlo en un patrimonio histórico de Saladillo para que quede para siempre, porque ahí se hacen entrevistas a gente que, como decía Marcelo, ya no están, muchos de ellos, y pasa que también es una forma de homenajearlo, también es un homenaje de los tantos homenajes, ¿no es cierto?, que pudimos haberle hecho a Pirincho y a mucha gente, a Titán en su momento, pero a veces por ahí parece que el monumento es el homenaje más trascendente. Sin embargo, el homenaje en vida, permanentemente visitándolo, reconociéndolo en cada acto, también fueron un homenaje importante y trascendente que lo hicieron feliz a Pirincho. Me parece que fueron parte del disfrute en vida, ¿no es cierto? No fue intrascendente para la comunidad, todo lo contrario. Él vivía de una humildad extrema como la que de alguna manera nos regaló, de una humanidad como pocos, sin hacer perder su capacidad, su inteligencia sobrehumana. Él vivía como una persona más y reconocía y agradecía con un abrazo, con un gracias permanentemente, ¿no es cierto?, ese reconocimiento que hacía toda la comunidad de Saladillo. Creo que nadie dejó de reconocer en Pirincho ese rol, esa condición que realmente todos hoy valoramos. Pasamos de la era, de alguna manera, escrita, como se explicaba recién, de una riqueza enorme, diría que tal vez habría que ver Romina y Marcelo y todos los que de alguna manera están involucrados con tal vez también incorporar a la mañana, que no sea autóctona, que no sea nuestra. Creo que también marcó toda la historia. Yo nací leyendo el diario de Mañana en argentino con mi padre, que lo cumplió, tengo 60 años, y recuerdo que el diario que estaba enfrente nuestro era siempre ese periódico. Que habría que compararlo con parte de nuestra historia, aunque no sea originario de ese derecho. Me parece que también es rica, ¿no es cierto?, rescatarlo como un medio que forjó parte de la historia un poquito más contemporánea de los últimos 60, 70 años. No cabe la menor duda que cada uno de esos medios fueron trascendentes para hoy tener idea de lo que fue sucediendo y cómo se fue desarrollando en nuestra comunidad. Pasamos de esa etapa, como se decía acá, a la difusión oral a través de la radio, que fue revolucionario, la verdad. Pensar que uno podía estar trabajando y mientras tanto estar escuchando, entreteniéndose, creo que fue una revolución enorme. Nadie imaginaba que podía salirse de esta máquina alguien que pudiera estar transmitiendo en forma primero de cable, después de forma de aire, y estar recibiendo en el tiempo real la información. Esto, como contaba Marcelo, es un proceso, ¿no es cierto? Para lograr que esta información llegara al ciudadano, alguien escribía, tenía que transcribirlo, tenía que armarlo, tenía que imprimirlo, y tal vez no se hacía como en los últimos periodos, que se hacía en la noche para que al otro día saliera. Muchas veces eran semanarios o diarios que llevaba su tiempo a hacer. Pasar de esa etapa de la escritura a la oral, evidentemente, seguramente lo fue muy revolucionario, como lo es para nosotros hoy lo digital, que nos permite estar todo el tiempo viajando, haciendo conectado a un teléfono y tratar de estar recibiendo en tiempo real lo mismo. A veces cuesta imaginar ese proceso de transformación. Pero yo recién, cuando lo escuchaba tanto a Vicky como a Marcelo, miraba la máquina esta, digo, esta es una topadora del periodismo, evidentemente. A mí me gustan mucho las máquinas, vinculado con lo vial, pero la verdad que uno ve esto, le falta solamente ruedas, un pedazo, es un tamaño topadora del periodismo de ese entonces. Prácticamente, como decías vos, de esa época, de 1800 y pico, porque debe ser la misma Marignone que dieron origen, ¿no es cierto?, al periodismo local. Pasamos de esto a esto, para hacer una comparación. Este es el proceso. Y esto demuestra los cambios trascendentes de la historia. Como nos pasa con muchas cosas cuando vemos vehículos antiguos, cuando vemos dimensiones de lo que era antes y lo que es hoy. Y ese proceso de transformación ha sido absolutamente trascendente para los humanos. A veces hasta nos cuesta adaptarnos todavía, ¿no? Hoy un periodismo se hace en tiempo real, por supuesto,
pero en forma inmediata. O sea, lo que se está diciendo prácticamente sale en poquitos segundos, en minutos, ¿no es cierto? Y todo el mundo puede saber lo que está sucediendo en la comunidad. Así que valoro muchísimo este acto simple, no es simbólico, es justamente darle valor a las cosas, entender que este día había que reconocerlo, homenajearlo, y creo que, bueno, en ese sentido agradezco, en este caso, el proyecto que presentó Frente de Todos, por supuesto, con la letra, con la pluma y la letra, seguramente Marcelo. Así que feliz, por supuesto, de un homenaje más, de los tantos que Saladillo se merece. La historia de Saladillo la construyeron mucha gente. Nosotros tal vez nos toca construir una pequeña partecita de esa historia, la cual estamos transitando. Así como hay polémica, hay debate, hay complicaciones, lo hubo siempre. La verdad que cuando uno toma algún diario de esa época, advierte las diferencias, los inconvenientes, los conflictos. Hoy lo que tenemos, como muchas cosas que suceden en la actualidad, trascienden más rápido y nos enteramos más rápido. A veces cuando hablamos de la igualdad de género y las problemáticas que generan en la actualidad, a veces me parece que la violencia se incrementó, no se incrementó, hoy se da a conocer, hoy se viraliza. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo tenemos al alcance de la mano para hablar de la violencia, la marginación y un montón de cuestiones existieron siempre, como también existieron siempre los enfrentamientos, las diferencias, los debates públicos, y creo que eso enriquece a la comunidad. No hay, es difícil encontrar comunidades vecinas a la nuestra con el rol que tiene el periodismo escrito, oral y digital. Es muy difícil encontrarlo, pero no porque lo diga yo que soy intendente, te lo dice cualquiera de los visitantes que vienen, de los ministros, de los funcionarios, de los concejales que vienen y nos visitan circunstancialmente, les sorprende, les llama la atención la capacidad de periodismo que tiene nuestra comunidad. Y eso tiene que ver, siempre hablo de la semilla, de esta semilla. No por casualidad fuimos el cuarto dentro de la campiña de la provincia de Buenos Aires, el cuarto en arrancar, en iniciar, porque hubo gente que tuvo esa iniciativa. Creo que esa semilla que nos dejaron estos precursores, de alguna manera dio fruto, y fruto abundante que hoy todos de alguna manera valoramos y disfrutamos. Gracias. Feliz día para todos. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de todos que nos han acompañado en este acto. Les damos muy buenos días. Tengan muy buen día en esta jornada.